bueno preguntarnos esto. Otra pregunta es, ¿por qué la Biblia sigue siendo relevante en este 2026, donde muchos jovencitos y gente mayor, gente a veces que prepara a los jóvenes en las universidades, les dice, la gente que cree en Dios es gente con una mentalidad en el pasado, una mentalidad torpe, absurda? Pero ¿por qué la Biblia sigue siendo relevante hoy en día? ¿Será porque es el libro más vendido en todo el mundo? ¿Será porque la Biblia fue el primer libro impreso en el año de 1500 en Alemania? ¿Será porque la Biblia es tan atractiva porque mereció que incluso el desarrollo de la imprenta mereciera la impresión de la Biblia, mereciera los escritos que en algún momento Martín Lutero también hizo? Pero la Biblia ha sido el primer libro que se imprimió, digámoslo de esa forma. Los chinos desarrollaban otras técnicas, pero la imprenta, la Biblia fue el primer libro impreso. Ahora, ¿por qué dicen que Cristo es el único camino? ¿Por qué no hay más caminos? ¿Por qué mi devoción a María no me lleva al Señor? ¿Por qué mi devoción a los santos no me lleva al Señor? ¿Por qué mi devoción a Jehová, dicen los testigos, no me lleva al Señor? ¿O no me debería llevar? Ya vamos a hablar sobre eso. Y la última pregunta, ¿no son todas las religiones iguales? ¿Qué hace de diferencia el evangelio de los testigos? ¿Qué hace la diferencia del evangelio de los mormones, de los adventistas, de todas estas personas, de la luz del mundo? ¿Qué nos hace diferentes? Ahora, hay otras preguntas que son preguntas sin piedad, las tengo yo, porque hace como 10 años me hicieron una de estas y yo respondí a mi manera. ¿Por qué Dios es machista? Dicen mucha gente, y esto se escucha mucho. ¿Por qué Dios es machista? ¿Por qué no tienen pastoras dentro de la iglesia? Esas son preguntas que se ven. ¿Por qué no hay pastoras? ¿Por qué ustedes no aceptan a los homosexuales? En primer lugar, aquí no es que se acepte o no se acepte, si lo vemos desde un punto que todos somos pecadores, invitados a un arrepentimiento. Entonces, esta pregunta pues, pero la han hecho. ¿Por qué le das tu dinero al pastor también? Y ahí lo ofenden a uno, le quieren hacer burla. Ahí va el joven, el hermano, a darle el dinero al pastor. ¿Por qué los cristianos tienen mente arcaica, pensamiento antiguo de otras épocas? ¿Y por qué me condenan? ¿Por qué ustedes me condenan? ¿Por qué me condenan con el pecado de un tal Adán que yo no conozco? ¿Qué gano yo con eso? ¿Qué me importa a mí si pecó Adán? Yo soy yo, él fue él. El problema es que uno, a la luz de la escritura, entiende la historia también, entiende muchas cosas. ¿Y quiénes son los que van a hablar para defender y dar respuesta a estas palabras, a estas preguntas? Nosotros, hermanos, nosotros. Entonces, con amor, con mansedumbre, con temor es necesario presentarnos para dar respuesta. Ahora, una forma en la que nosotros muchas veces no hemos actuado bien es cuando, por ejemplo, nosotros guardamos silencio a estas preguntas. ¿Por qué crees en Dios? Yo no sé. Yo creo en Dios y punto. Porque mi familia, y esto lo dicen muchas veces los católicos, porque mi familia ha sido católica, por decir algo. Por eso es que yo soy así. Yo creo en el evangelio porque mis padres me han llevado, me han inculcado. Está bien esa respuesta hasta como los por 10 años, quizás 11 años, o 12 o 14. Pero cuando uno entiende el evangelio, uno ya puede decir una respuesta más firme. Yo creo en Dios por esto. Yo creo en Dios por esto. Porque necesitamos poner la fe en el creador de todo lo que vemos. Él es el que ha creado todo. Y los cielos, dice el Salmo, hablan de la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de ese Dios majestuoso. Entonces, no hay excusas, dice la palabra, para aquellos que dicen no creer en el Señor. ¿Qué otra actitud que no deberíamos de tener, pero que muchas veces hacemos? Es que respondemos con arrogancia y con agresividad. Yo creo en Dios y soy mejor que todos ustedes. Yo creo en Dios y por esto lo otro. Respondemos con cierta agresividad, y más cuando nos tocan como algo donde nos dolió. Ahí nos dicen, yo creo en Dios por esto. Y se pueden dar este tipo de cosas, y para eso, hermanos, es necesario leer la Biblia. Yo me acuerdo que cuando una vez, hace muchos años, el hermano Israel predicó y dio un mensaje que me conmovió mucho, les soy muy honesto. No sé cómo hizo, pero como que era un artista, se vino del Nuevo Testamento, las cartas, y concluyó con Apocalipsis. Y yo cuando vi eso, yo vi algo increíble. Y yo me acuerdo que fue hace muchos años, y yo todavía trabajaba acá incluso. Y yo le dije, hermano Israel, le dije yo,
enséñeme la Biblia, le dije, enséñeme la escritura. Vaya, me dijo, el jueves voy a llegar ahí y hablamos, me dijo. Y me acuerdo que yo lo esperé a las 2, llegaba a las 3 y no llegaba, ahí como a la 1:30, 2 horas casi llegó. Ahí venía caminando el hermano Israel y subió, yo tenía ahí la mesita y todo. Y me senté con la Biblia y él traía su mochilita. Vaya, me dice, ¿querés aprender? Me dijo, sí. La clave, me dijo, es leer este libro, me dijo. La clave es leer la Biblia. Solamente me dijo eso y me dijo, allá en mis tierras, me dice, y me empezó a contar una gran historia que se nos fue la hora de clase. Pero él solamente me dijo eso, lee la Biblia, me dijo, lee la escritura. Nosotros, hermanos, debemos de leer la Biblia. Nos guste a veces, nos dificulte a veces, leamos la escritura. Empecemos con los evangelios, leamos Romanos. Romanos es increíble. Está Juan también, que habla acerca de Dios. Pero leamos la Biblia, hermanos. Si dedicamos media hora al celular a veces, dediquémosle media hora a la Biblia. Si dedicamos 1 hora a ver la tele, a escuchar la radio, dediquemos el mismo tiempo al estudio de la Biblia. Créanme que no es fácil, porque si fuera fácil todos fuéramos aquí unos bíblicos increíbles, pero hay mucha distracción. El punto es aprender a hacer el tiempo con la intención de leer la Biblia. Ahora, esto, hermanos, ha sido a modo de introducción, porque a partir del versículo 13 hasta el 17 y en adelante, Pedro nos va a enseñar acerca de cómo debemos de conducirnos y comportarnos cuando la fe sea puesta en un momento de quererla retar, de querer discutir. Ahora, versículo 13, quiero que vayan conmigo a primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Y dice, versículo 13, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Pedro en esta ocasión nos enseña algo bien importante y nos dice que una vida íntegra reduce las acusaciones verdaderas. Si yo vivo de manera correcta, hablando bíblicamente, no de buenos modales necesariamente, si yo vivo acorde a Dios, acorde a su palabra, dice la Escritura, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros hacen el bien? Nosotros podemos reducir, hermanos, hasta cierto punto el nivel de desprecio o el nivel de acusaciones que nos puedan hacer si yo vivo bien. Mi testimonio debe de ser acorde a mis palabras. Mi testimonio debe de tener coherencia con lo que yo digo, con lo que yo creo. Eso es lo que nos está diciendo Pedro ahorita. Si ustedes en algún momento son perseguidos, bueno, ¿quién es aquel que no pueda conducirse bien y evitarse los daños? Eso reduce el nivel de acusación, el nivel de crítica muchas veces. Sin embargo, Pedro nos va a decir en el versículo 14 que no siempre es así también. En cierta manera, vivir correctamente evita que hayan personas que juzguen y critiquen nuestra fe. Eso es inevitable. Eso nos va a traer buenas consecuencias. Pero es algo cierto que incluso haciendo el bien, nuestra fe sea puesta en duda. La gente critique nuestra fe incluso haciendo el bien. Versículo 14 dice, mas también si alguna cosa padecieseis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os turbéis. Pedro en el versículo 14 nos dice, reconoce una realidad y es la siguiente: a veces hacer lo correcto traerá sufrimiento. Sin embargo, Pedro nos recuerda que somos bienaventurados. Pedro nos dice que nosotros podemos ser felices y encontrar satisfacción y plenitud incluso dentro de la persecución, dentro de las críticas que nos puedan hacer. Dice Pedro, hermanos, si ustedes hacen el bien, ¿quién les va a hacer daño? Se reduce el nivel de acusación que se puede hacer. Sin embargo, dice, si ustedes son perseguidos, sepan que son bienaventurados. Si ustedes son puestos en una situación donde se les critique la fe, ustedes son bienaventurados si por causa de la justicia padecen. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os turbéis. ¿Por qué nos hace esta invitación? ¿O por qué es necesario a veces también sufrir por Cristo? Porque sufrir por Cristo, hermanos, confirma nuestra identidad. Si yo no estoy sufriendo por causa
del Señor. Si alguien a mí no me cuestiona por qué la invitación a vivir en santidad, si alguien no me cuestiona a mí por qué el tema de los diezmos, si alguien no me cuestiona a mí el por qué ser fiel a Dios, es porque yo, hermanos, quizás no he mostrado la identidad de un hijo de Dios frente a la gente. Si la gente inconversa puede hablar patanadas, puede hablar del Señor, estando yo ahí con ellos, y ni siquiera se les pasa por la cabeza decir, no hombre, tranquilos, aquí está este hermano, aquí está esta hermana. Si no se les pasa quizás un poquito la idea de eso, yo debería preguntarme, Señor, ¿he mostrado mi identidad delante de ellos o no? Y esto, hermanos, se puede prestar. Hay días donde uno representa al Señor y uno dice, wow, dice uno, qué bien que pude hablar del Señor. Y hay otros días donde nos van a hacer burla. Nos van a decir, ve, aquí está el que es cristiano, ve, preguntarle a este. Y ya uno siente, ¿verdad? Eso. Pero eso es bueno porque estoy mostrando una identidad. Porque es bueno también y soy bienaventurado a sufrir por Cristo. Porque fortalece mi fe. Yo puedo venir delante del Señor, Dios, ayúdame a glorificarte, ayúdame a ponerte a ti delante de esta gente para que te vean a ti, para que te conozcan, para que te escuchen a ti, para que yo pueda ser un instrumento del testimonio hacia ellos. Y porque también nos acerca al Señor. Cuando hay persecución o hay un malestar, eso nos hace venir de rodillas también. Señor, este hermano, esta persona, Señor, este jefe, esta gente de aquí me está cuestionando, me está poniendo en un punto crítico. Ayúdame, Señor. Y venir de rodillas delante de Dios, eso nos recuerda muchas cosas. Ahora, Pedro añade algo: no os amedrentéis. El temor es uno de los mayores enemigos del testimonio cristiano. Por eso la invitación es tener gozo y alegría en medio de la persecución. Saben que en Estados Unidos aquí hay un hermano muy bíblico, ya murió, y este hermano va a decir ahorita unas palabras de lo que él vivió en la pandemia. En Estados Unidos, este hermano fue de los pocos o el único que no cerró su iglesia en la pandemia, que no exigió el tapabocas, que no hubo distanciamiento social. ¿Por qué? Porque este hermano entendió que todo aquello que ataca a la iglesia necesita ser defendido. Y quieras o no, hermanos, por más que uno lo puede ver, y aquí hay muchas posturas de esto, y podemos traer a memoria hermanos que incluso fallecieron. Pero este hermano tuvo una convicción admirable. Entonces, me voy a mover ahorita porque quiero reproducir el video y póngale atención. El video dura como 1 minuto, así que les voy a poner ahorita el video. ¿Qué dirías al pastor que dice que tenemos que escoger nuestras batallas con sabiduría y no pelear contra todo? Esa es una muy buena pregunta, porque me siento como si he estado en batallas mi vida entera. Y la gente me ha preguntado, ¿cómo escoges tus batallas? Y tengo una respuesta estándar: no las escogemos, peleamos todas. Cualquier ataque. Y cuando solo simplemente en los últimos 3 años mantuvimos a Grace abierta, no pagamos, no pusimos atención a los encierros y los tapabocas y distanciamiento social y todo eso, y todo el mundo sabe lo que pasó con eso. La gente me dijo, ¿por qué estás peleando esta batalla? Y mi respuesta fue, peleamos todo lo que ataca a la iglesia, todo. Entonces, la gente me dijo, ¿por qué no te esperas hasta que una batalla grande por la homosexualidad o algo así surja? Porque son las pequeñas batallas las que afectan, erosionan la valentía de la iglesia y el poder en la sociedad. Entonces, peleamos todas las batallas. In that subject matter, Lo hacemos, espero, con gracia y amor. Acá tenemos la posición de un pastor, el cual dice, pelean, ahorita le doy la palabra, pelean qué tipo de batallas. Y él dice, ustedes lo vieron, peleamos todas, dice, todo aquello que ataque la iglesia. Hermano Oscar.
Una pregunta. Lo que está hablando él ahí, ¿verdad? ¿No cree que se está desobedeciendo un poco? Porque en la palabra de Dios, en Proverbios, dice que uno ve el mal y se aparta. No sé qué dice usted de lo que está hablando ahí. Pues yo lo que digo realmente que uno ve el mal y hay que apartarse. En la palabra lo dice, en la Biblia lo dice, ¿verdad? Porque si veo que allá hay un problema allá afuera en la calle que se están macheteando y todo, y yo me voy a ir a meter, no, ¿y qué me van a dar también? Tengo que evitar ese problema. Entonces, el problema era vivo lo que se estaba viendo en ese entonces. Entonces teníamos que evitar, porque estábamos viendo el problema. Es decir, realmente, hermanos, es bien interesante el tema de las batallas. Ahora, debemos de preguntarnos algo. ¿Será que es necesario mantener esa actitud frente a todo lo que pueda atacar la iglesia? Y este hermano que ya falleció, créanme que creo yo que fue quizás una especie de Pablo en estos tiempos. Ya partió con el Señor. Y no es idolatrarlo, pero uno aprende mucho. Entonces, la convicción que un pastor tuvo, por ejemplo, acá, por ejemplo, no se cerró en la pandemia, o sea, sí se cerró. Pero ¿qué pasó? Había que venir. Se transmitían los cultos. ¿Quién transmitía los cultos? Había gente que estaba desobedeciendo al hombre. Sí, quizás sí, pero se estaba edificando la iglesia. Se seguía predicando la palabra a pesar que se encerrara. Y hay que ser quizás un poco astutos, diría yo, en el buen sentido. ¿En qué aspecto? Yo me recuerdo que para esas fechas en el trabajo yo pedí un carnet y una carta que me permitió, porque yo iba a la empresa en la pandemia y yo feliz porque miraba el aire, no había tráfico, iba bien contento yo. Y yo le pedí una carta y un carnet al jefe que decía que yo trabajaba en una empresa de control de plagas. Y es cierto, la empresa tiene varios negocios. Entonces, como que yo era técnico. Y yo me acuerdo que cuando venía acá a la iglesia, me ponía el gafete, porque a veces habían soldados por ahí. Me ponía el gafete y si me paraban, andaba la carta que andaba haciendo controles o inspecciones. Y traía mi equipo, traía la cámara, la computadora, todo lo necesario. Entonces, en Estados Unidos fue una realidad distinta quizás a la de El Salvador, definitivamente. Otra tecnología, primer mundo, un trato muy distinto al que aquí vivimos. Ahora, la palabra no podía quedarse sin culto. La iglesia, no podía quedarse sin la palabra, sin la enseñanza. Quizás no todos lo vimos, pero muchos de nosotros, créanme, que fue bonito ver los comentarios, los hermanos. Yo me acuerdo el hermano Jorge, la hermana Griselda con los Ortiz que estaban ahí en una santa cena mandando fotos. O sea, fue algo que la iglesia no se detuvo. Ahora, cuando la fe y la iglesia o sea cuestionada, sea presentada en una situación difícil, necesitamos tener una posición firme también. En este caso, Pedro nos invita a defender la fe. Ya lo vamos a leer y con eso vamos a terminar. Pero es necesario, hermanos, que hayan hombres que se pregunten lo que Pablo dijo, o Pedro fue, ahorita no lo tengo muy a memoria. Vean ustedes si es necesario obedecer a los emperadores, dice, o a Dios, dice. Y la escritura a nosotros nos llevó un punto hace unos temas atrás y la hermana Ani preguntó si uno va a otro país debe de adecuarse a las leyes de ese país. Claro que sí. Vaya usted a Honduras, se adecúa a las leyes. Hermano Ruiz. Muy bien. Dice el hermano Ortiz que en ese momento la fe se edifica, la fe se fortalece. ¿Perdón? A todo. Perdón, hermano. Hermano Arturo, te dije, Ortiz, quise decir. Ya le cambié el nombre. Bueno, entonces, voy a mencionar algo que está en Mateo, lo voy a leer rápidamente. Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, Jesús dijo: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, por causa de Cristo, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo.
Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo capítulo 22 habla acerca de una parábola en la cual la autoridad de Cristo fue discutida, fue menospreciada. Y Jesús les dijo, les voy a decir una parábola. Y dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas para su hijo, dice. Y describe a los siervos que enviaba, y esos siervos fueron rechazados, y después esos siervos fueron asesinados. Entonces, el tema de persecución es constante. No siempre quizás vamos a agradar a todos. Y el hermano ha dado una postura muy válida. Yo me puse a pensar, bueno, si aquí falleció una hermana querida, estando todo cerrado, ¿qué hubiera pasado si hubieran enfermado más? Yo me lo pregunto también. Sin embargo, cada iglesia dio su batalla de diferente forma. Quizás en Estados Unidos este hermano fue firme ante los medios de comunicación que lo han atacado o lo atacaban por muchos años. La iglesia de Getsemaní se mantuvo firme también. Quizás no abrió, pero sí estuvo pendiente en cierta forma de la vida espiritual, y a partir de ahí se gestionó incluso, hermanos, el tema de la canasta, se gestionó el tema de la ayuda, hubo muchas bendiciones. Entonces, ¿por qué? Pero la iglesia dio su batalla o dio su respuesta a su forma, acá en la Getsemaní. Entonces, terminamos con lo último, y hoy sí, hay que estar, bueno, voy a leer lo que termina el texto del 15 al 17, dice, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar firmes, preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza de Cristo que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, religiosos, póngale muchas cosas, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Es mejor que padezcamos haciendo el bien que haciendo el mal. Sin embargo, la invitación que Pedro nos hace es defendamos la esperanza, defendamos la esperanza. Ahora, ¿cuál es la esperanza que nosotros tenemos en Cristo Jesús? Y es lo que las sectas atacan, es lo que toda la gente que está en contra del evangelio ataca o discute. Y lo que la gente ataca y discute es lo siguiente: la cristología, conocer a la persona de Cristo. Todas las religiones fuera del evangelio, podríamos decir así, las sectas que tienen a su líder, por lo generalmente Cristo no ocupa el primer lugar, sino que es su líder, es su representante en cualquier lugar. ¿Qué es lo que además es necesario presentar defensa ante la esperanza? En primer lugar, Cristo. En segundo lugar, la suficiencia de la palabra. Es necesario presentar defensa ante la suficiencia de la palabra, que para lo que hemos oído en cierta forma de la Reforma, se fortaleció la idea de la sola escritura. La palabra de Dios es la autoridad y es autoridad. Y por último, la gente fuera, o necesitamos defender la esperanza con respecto al tema de la salvación. ¿Por qué? Porque la palabra es clara, que nadie es salvo por obras, dice la Escritura, pero la Iglesia Católica sí, dice que hay que hacer obras para ganar el favor de Dios. Si yo trabajo por obras para ganar el favor de Dios, la salvación entonces ya no es de Dios directamente, depende de mí, porque depende de mis obras. Los testigos de Jehová no quieren ofender a Jehová, no celebran muchas cosas, no actúan de diferentes formas, pero quieren agradar a Jehová con su conducta. Y yo le pregunto y me pregunto, si esa es la verdadera manera del tema de salvación, entonces la salvación no depende de Cristo, y el sacrificio de Cristo no fue suficiente, porque necesito de mis obras. Y eso, hermanos, es lo que es atacado, y es la esperanza que merece ser defendida con mansedumbre, con reverencia ante todo aquel que demande razón de esta esperanza, de la cristología, de la suficiencia de la palabra y de la salvación. Esos son los aspectos de nuestra esperanza y que muchas veces son atacados. Entonces, vale la pena padecer por Cristo y no por el pecado, no por las consecuencias del pecado. Así que, hermanos, me pasé 4 minutos. Este es el mensaje
de presentar defensa ante quien demanda razón de la esperanza. Así que vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Gracias, Señor, porque tú nos permites estudiar tu palabra. Gracias por la vida de cada hermano que se presenta, Señor, para poder inquirir, Señor, de este conocimiento, Señor, espiritual, de esta presentación en la cual tú nos muestras a través del testimonio que Pedro escribe, Señor, a una iglesia perseguida, que sean firmes, que no teman, Señor, sino que presenten defensa de su esperanza a quien sea que demande razón, Señor. Te pido que ese sentir pueda haber en nosotros, Señor, para poder ser hijos tuyos que defienden con amor y sabiduría la esperanza en la que nosotros creemos, en la cual tú nos has hecho, Señor, dirigirnos hacia ti, Padre. Gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos despedidos, hermanos, temporalmente, pero ya vamos a empezar. ¿Qué dirías al pastor que dice que tenemos